Estamos con Daniel Ronconi, que me parece que tiene mucho para contar. Empecemos por el fútbol. ¿Cómo le está yendo con Canuelas como presidente? Bueno, estamos con una situación de definición del torneo que nos tiene obviamente muy expectantes y con un equipo que hasta ahora no ha dado eh, por ahí la confiabilidad que uno esperaba o que soñaba. Hemos tenido lamentablemente dos partidos como local donde perdimos, pero bueno, ayer ganamos un partido importante en Merlo Norte con Argentino y estamos muy expectantes porque todavía tenemos chance matemática de llegar de manera directa al ascenso y si no tendríamos que jugar una final el día 16 de enero aquí en Cañuelas. ¿Qué piensa de todas las polémicas que hay en cuanto a los árbitros, sobre el no ascenso que hubo de San Martín de Tucumán? Mirá, he visto evidentemente lo que ocurre en alguna otra categoría, en la nuestra, puntualmente, y damos gracias por esto. No hemos tenido polémicas ni problemas. Ayer casualmente tuvimos un arbitraje muy bueno en un partido complicado porque jugábamos ahí en Merlo y hubo dos o tres situaciones que al árbitro le hubieran permitido tranquilamente equivocarse, pero realmente dirigió muy bien y más allá que en lo puntual puede parecer que nos favoreció porque hubo dos expulsiones del equipo rival, fueron uno una trompada sin pelota delante de la vista del árbitro y el otro una jugada de una chilena que le pegó en la cara a un defensor de Cañuelas en una jugada de violencia extrema, más allá que no haya tenido intención de golpearlo o no fuera la intención inicial golpearlo. Así que en línea general hemos tenido buenos arbitrajes, inclusive en los dos partidos local que el equipo perdió, que siempre algún dirigente o algún periodista puede quejarse, pero tiene más que ver con la pasión o con el favoritismo, pero en realidad no hemos tenido ningún arbitraje preocupante, todo lo contrario. Cuando nos tocó perder fue por falencias del equipo y cuando nos tocó ganar fue porque tuvimos eh, ayer, por ejemplo, una gran reacción anímica que sostuvo la victoria cuando en el primer tiempo realmente Argentino de Merlo había sido superior. Y tuvieron que ayudar a los jugadores, ya que habla de las categorías del ascenso. ¿Tuvieron que ayudar a los jugadores en esta pandemia? Mirá, sí, sí, la verdad que el rol social que han jugado los clubes del ascenso ha sido muy grande, desde una logística que los clubes brindamos a todos los gobiernos municipales o provinciales, de acuerdo a la localidad donde estuviéramos ubicados, ya desde el primer día tratando de poner el club al servicio para poder eh, brindar o ser centros operativos de sanidad. Felizmente nuestro club no tuvo que ser utilizado para eso, lo que fue una gran noticia. Y después todos los clubes nos tuvimos que manejar, obviamente dando respuesta a nuestros socios, a nuestra comunidad. En el caso nuestro tuvimos un trabajo muy interesante gracias a un grupo de socios y de hinchas para asistir a 350 familias de juveniles, de inferiores del club. Lo hicimos de manera bastante con un perfil bajo porque las personas que nos ayudaron fundamentalmente querían el anonimato y así lo hicimos. Nosotros estamos aquí en una zona que tiene acceso directo por Ruta 3 y por 205 a la ciudad y muchas de estas familias que tenían la problemática estaban sobre Ruta 3, así que armamos una especie de hangar o un puesto ambulante, no del club, sino un puesto cercano a la zona de influencia para que no se tuvieran que trasladar y poder recibir todos los meses un beneficio sanitario y alimenticio, una especie de gran caja con elementos indispensables. Así que nos hizo muy bien, nos sentimos muy bien pudiendo prestar esta colaboración. En el club también se hicieron algunas ollas populares motivadas por algunos hinchas eh, y gente de los movimientos sociales, cosa que también, por supuesto, apoyamos y estimulamos. Y también en lo que tiene que ver con los jugadores, porque la primera C en este caso es un profesionalismo parcial, los jugadores no son totalmente profesionales, no hay una exigencia para que sean todos profesionales y si bien la mayoría tienen un régimen de aranceles y de sueldo, es lógico que tuvimos que sí, que asistir, que prestar una colaboración, estar al servicio y además tuvimos una gran
comprensión también de los jugadores. Toda la categoría se vio muy favorecida por el entendimiento que tuvieron los jugadores. En el caso de nuestro club, pudimos continuar con el pago de los sueldos de todos los contratos y los mantuvimos. Otros clubes que no lo pudieron hacer y tuvieron el apoyo de agremiados, que todos los jugadores que no habían renovado el contrato recibieron un salario directamente desde argentinos, de futbolistas argentinos agremiados. Así que creo que, si bien la situación no fue ideal ni mucho menos, los clubes dieron respuesta. La última que le hago por ahora de fútbol, ¿usted está de acuerdo con la dirigencia que tenemos? Y como todo, ¿no? Me parece que no hay que englobar o generalizar, ¿no? Hay dirigentes de mucha calidad, de mucha entrega, de mucha predisposición y otros que evidentemente tal vez no sean dirigentes que uno pueda avalar o seguir o emular. Eh, Nuestra categoría tiene esa particularidad que yo te decía, que es una categoría que al no ser estrictamente profesional también tiene muchas privaciones, es una categoría donde todos los equipos hemos encontrado un punto intermedio de respeto entre los dirigentes. Vos fíjate que en toda la previa de la disputa de los ascensos, todo lo que fue el parate del fútbol, no hubo ningún tipo de agresión, ni declaración, ni ningún tipo de cuestión entre los dirigentes de la categoría, porque siempre entendimos que, y te lo hablo de una posición privilegiada, porque el club privilegiada, porque nosotros habiendo ganado el primer torneo, podíamos haber solicitado algún tipo de acceso directo a un ascenso, podríamos haber tenido alguna posición por ahí antipática ante los otros equipos, pero realmente nos plantamos en un lugar de ser iguales a todo el resto de todos los clubes, ¿no? Que hoy nos toca en una situación deportiva estar en una situación expectante o favorable, pero nos manejamos de la misma manera que se manejó el que salió último en el torneo. Y hubo mucho respeto, la verdad que se concilió muy bien, se discutió puertas para adentro, no hubo ninguna declaración ni ningún tipo de discusión que hayamos tenido que haya trascendido a los medios, que eso siempre colabora y ayuda, porque cuando uno tiene confianza en sus pares y se da cuenta que la confianza es recíproca y no hay filtraciones, siempre es mejor para una discusión. Obviamente que hemos tenido algunas discusiones que han sido en tono alto, vehemente, con gente que defendiendo los intereses de su club a veces ha levantado la voz o ha dicho alguna palabra por ahí no tan afortunada, pero siempre dentro de esas cuatro paredes virtuales que fueron los Zoom, porque realmente la mayoría de las reuniones fueron a través de esta vía, ¿no? De este medio. Así que en ese sentido realmente nos hemos sentido muy respetados, muy avalados, y después nos gustó también, dentro de la categoría, nos gustó cómo se resolvió para nuestra categoría el tema de la definición de los torneos, porque asumió la responsabilidad la Asociación del Fútbol Argentino, nos convocó Tapia y nos dio el formato, porque realmente era muy antipático, como te digo, si bien tuvimos muchas reuniones a tales efectos, era muy antipático porque cualquier posición que adoptaras estaba teñida de parcialismo. Todos representamos a un club, entonces cualquier cosa que uno dice, lo dice obviamente, aunque tenga la mejor voluntad, desde el interés del club y tratando de defender su escudo. Así que en ese sentido también nos gustó cómo se resolvió, porque bueno, el presidente determinó una forma, se puso firme ahí, llamó la atención a los que habían tenido en otra categoría alguna declaración por ahí un poco desubicada o alguna referencia peyorativa para algún equipo rival, y nos dieron un formato que nos satisface bastante porque se respeta el espíritu inicial del torneo que nos da a nosotros, que hemos ganado la primera fase del campeonato, el campeonato de apertura, la posibilidad de tener 3 chances de ascenso, igualmente que cuando había arrancado el torneo. Así que en ese sentido, bueno, depende de nosotros, obviamente. No nos hubiera gustado tampoco, más allá de que en un momento eso se dijo, ganar un torneo en el escritorio. Creo que más allá de la satisfacción del momento o que uno quiere ascender, me parece que el verdadero valor para un equipo es poder ascender ganando un torneo en la cancha. Bueno, vimos en su Twitter mucha actividad y de gente muy amiga y que ha chocado mucho en los argentinos, a pesar de que se sabía que estaba enfermo, la muerte.
¿Qué nos puede contar de Carlos Andrés Calvo, conocido popularmente como Carlín? Bueno, realmente fue una noticia que conmovió porque, como vos decís, si bien la enfermedad de él tiene o tenía un largo periodo de recuperación, porque bueno, su primer ataque, su primera ACV fue hace 20 años. Él tuvo 10 años donde pudo enfrentar a la enfermedad con mucha entereza, donde a mí me tocó en esa etapa trabajar en varias oportunidades con él. Y después, en la segunda fase de su enfermedad, con el segundo ACV, donde él realmente ya tuvo muchísimas complicaciones y no pudo trabajar, también en muchas etapas o en muchos periodos, sobre todo los primeros, tuvimos la posibilidad de acompañar, de estar junto a él, eh, y realmente era una persona que yo quería mucho, tengo una gran simpatía, una gran estima, una admiración muy profunda por él lo que tiene que ver con mi etapa de televidente, que yo obviamente que lo descubrí primero por la televisión, a través de la televisión. El personaje, el programa que veían en mi casa era el Rafa, él hacía ahí el hijo del Rafa que se llamaba Cholo Minelli. Yo iba a la escuela secundaria y tenía la fascinación o el interés por ser actor y realmente siempre Carlín era una referencia. Hacía ese tipo de personajes que eran pícaros, entrañables, entradores, bastante por ahí vagos, pero que eran siempre tenían una gran empatía con el televidente. Y en esa misma época, él además jugaba en el equipo de los Galancitos, el equipo de fútbol que hacían beneficios, y en esos años del Rafa, él vino a jugar aquí a Cañuelas, en la cancha de Cañuelas. Yo fui al estadio, un combinado local contra un equipo de los Galancitos, donde Carlín estuvo jugando ese día, jugaba muy bien además, era alto, era zurdo, era elegante, y lo recuerdo también ahí como un futbolista. Y después a través de los años lo pude encontrar en la profesión, primero a raíz de una situación que tuvo que ver con algo bastante accidental, si se quiere. Yo en un momento combiné la actividad actoral con la actividad periodística, hice periodismo en Buenos Aires y me tocó escribir una columna de opinión donde yo hablaba de Carlín. Y él consiguió mi teléfono, era de la época todavía no había celulares, pero me llamó por teléfono, cosa que me sorprendió mucho, me agradeció la nota, me invitó a conocerlo. En ese momento le estaba haciendo una obra en el Teatro Cervantes, con Soledad Silveira, algo bastante raro dentro de su trayectoria, porque era una obra, él generalmente había hecho obras norteamericanas o obras de autores argentinos, pero esa era una vieja comedia francesa, La pulga en la oreja. Lo vi, fui a ver a la función y después estuve charlando con él y ahí quedó una muy buena relación y nos volvimos a encontrar unos cuantos años después ya trabajando. Él no sabía que yo iba a estar en el elenco, en el primer elenco donde coincidimos, nos encontramos en el primer día de ensayo. Realmente me recibió con mucho afecto, con mucho cariño y siempre fue una voz de guía, de consejo, de maestro a su forma. Tal vez no era un actor que eh, tenía la docencia incorporada a través de los métodos tradicionales, pero sí como compañero de trabajo uno lo podía ver y si prestaba atención y tenía ganas de aprender, él dejaba muchas sentencias en los comentarios, en las acotaciones, y verlo trabajar en la comedia era muy interesante porque él tenía un sentido musical para trabajar. Todo lo que hacíamos nosotros ahí con él estaba vinculado a la música interna que él lograba de la escena. Todas las frases tienen una métrica, tienen un sentido, una entonación, una manera de decirla, y él era muy estricto con eso, lo respetamos al pie de la letra como si fuéramos músicos interpretándose una partitura que uno, más allá de la inspiración, no se puede escapar de lo que está escrito en la partitura. Así que con él trabajábamos la comedia así, de manera muy, muy seria, y esa fue una obra que la hicimos, se llamaba Money Money, una comedia inglesa, y la hicimos aproximadamente un año y piquito, y al poco tiempo volví a trabajar con él, también me volví a encontrar sin que él tuviera que ver con la convocatoria, en Taxi, junto a Fabián Llanola, otra obra, otra comedia de la que se llama De Puertas, una especie de vodevil,
y estuvimos casi 2 años con esa obra. Y tuve una tercera oportunidad de trabajar con él, también bastante cercana, casi con continuidad, te diría. Hicimos Extraña Pareja con Pablo Rago y con Carlín, se volvieron a juntar después de muchísimos años, con la novedad y que Pablo fue el director de la obra, y de esa hicimos 2 años consecutivos sin tocar la capital, lo que supone que siempre estuvimos trabajando de gira, salvo en las temporadas de Mar del Plata, fue siempre gira, inclusive en Mar del Plata hacíamos 3 días en Mar del Plata y el resto en la costa. Así que ahí fueron como 300 funciones todos los días en un lugar distinto, en un teatro distinto, en una localidad distinta, compartiendo muchos momentos en los micros, en las van de gira, en los hoteles, es decir, que viviendo prácticamente las 24 horas juntos. Así que realmente fue un compañero muy querido, un personaje admirado y su desaparición física genera una profunda tristeza, pero yo creo que para un comediante no hay nada mejor que recordarlo a partir de sus cosas positivas y de la posibilidad que él tenía de generarnos sonrisas y buenos momentos. Me sorprendió porque muchos pensaban que todavía estaba distanciado, eso, hasta que Carlín tenía serio conocimiento, dicen que no se había amigado con Ricardo Darín. Sin embargo, Darín le pidió permiso a la familia para ir a despedirlo. Fue uno de los pocos privilegiados que lo pudo ir a despedir. ¿Cómo lo vio usted a eso? Sí, sí, fue sorpresivo, pero para bien. Yo creo que hay situaciones en la vida que liman cualquier diferencia. Eh, yo tengo las versiones de Carlín sobre el hecho, y siempre Carlín lo veía como travesuras de chico, como peleas que no tenían de pronto ninguna razón demasiado fuerte como para subsistir y que estaban más vinculadas con el ego, con un momento de mucha popularidad de los dos, y justamente se expresaban a través de las diferencias que ellos tenían como personas. Como te decía antes, Carlín era un actor que trabajaba muy ceñido a lo que era el espíritu del libro, respetaba mucho la letra, no se escapaba nunca de lo que estaba previsto y ensayado. Justamente esa música que él encontraba en el texto y que yo te comentaba antes, no permitía ningún tipo de alteración, ningún ruido que no sacara de eso, nada que estuviera fuera de lo que estaba previsto, y que a mí me parece una buena manera de abordarlo. Él decía que la comedia es un género muy serio y de verdad que lo es, para hacerlo bien, pero Ricardo tenía, por lo que nos contaba Carlino, un espíritu diferente, era mucho más intuitivo, una persona que le gustaba más improvisar, irse de lo que estaba previsto, generar todas las noches alguna situación diferente para divertirse, y este tipo de cosas a Carlín lo irritaban mucho, así que sumado al ego, a la juventud, a disputarse de algún modo un lugar dentro de la preferencia de la gente o del cartel o del momento económico o como lo quieran ver, estaban estos chisporrotazos todos los días en las funciones. De hecho, él contaba una anécdota que a nosotros nos causaba gracia, que tenía que ver con cómo eran arriba del escenario. Ricardo se proponía volverlo loco y lo enloquecía a Carlín, le hacía bromas todos los días en escena. Por ejemplo, en un pasaje de la obra, Carlín tenía que tomar con un vaso y hacer una acción con un vaso, y Ricardo le pegaba el vaso en la mesa, cosa que a Carlín no lo pudiera despegar. Este tipo de cosas a Carlos lo afectaban mucho, lo irritaban mucho, lo sacaban totalmente de la concentración. Cada actor es diferente, ¿no? Algunos este tipo de cosas los estimulan y a otros lo frustran o los enfadan. Ese tipo de cosas Carlín perdón, Sí. lo enojaban mucho. Entonces, después de la función, Carlín se vengaba de alguna manera, como eran jóvenes, intentaba fajarlo ahí sobre el escenario, y muchas veces estaban peleando de verdad y abrían el telón para el aplauso porque la persona que abría el telón, el asistente, no sabía que esto estaba ocurriendo, y la gente no sabía bien qué pasaba, pero no estaban saludando como se esperaba, sino que estaban corriendo por el escenario peleándose, y todos pensaban que formaba parte de una broma de público, entonces lo aplaudían y lo ovacionaban más, pero en realidad se estaban peleando de verdad, y esto pasaba, según nos contaba Carlín, de manera muy frecuente, pero era obvio que le tenía mucho cariño a Ricardo por haber compartido mucho, y además le tenía mucho respeto y admiración. ¿Pero se le pasaba después cuando iban a cenar o algo? No, sí, 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 sí. Sí, con nosotros prácticamente
eso no pasaba porque nosotros las bromas que hacíamos generalmente eran fuera del escenario, respetábamos mucho esto que él sentía y todo esto que a él le gustaba, y nosotros nos divertíamos mucho con él en las bromas que eran fuera de la escena, ¿no? Fuera, en los lugares donde nos íbamos a comer o dormíamos o vivíamos, y teníamos mucha interacción ahí con él, que él se divertía mucho, además eh, por ahí tenía como un momento donde era cabrón y se enojaba, pero después se divertía mucho y se reía del mismo, realmente como un chico con una gran inocencia. Hace un rato dijiste que escribiste un artículo sobre Carlín y te quería Sí, llevar Amigos Somos Amigos porque algunos destacaron que llegó a 50 puntos de rating en Telefe. Y quizás pocos vieron que también hasta tenía una competencia muy alta y sin embargo Carlín salió inmune en esos primeros 2 años en Telefe cuando tenía, creo que el segundo año salió la banda del Golden Rocket y sin embargo la audiencia de Carlín fue impresionante. Siguió igual. sí, sí. Si no recuerdo mal, competía con dos programas que eran muy fuertes, que uno era Socorro Martes en Quinto Año en 91. Canal 9 y el otro la banda del Golden Rocket, y el programa se impuso a los Ah, dos, fue realmente muy fuerte. Era una corriente que venía también acompañada de otros programas de Telefe que también fueron muy importantes en ese momento, como Grande Pa, por ejemplo, que recuerdo que uno iba los días martes y el otro los días miércoles. Y era un programa ese que tenía mucho que ver con Carlín, porque de algún modo, si bien él no fue el gestor del programa en cuanto a la realización, porque parte de una idea de Gustavo Yankelevich, Carlín fue la persona que vio en Pablo Rago a su compañero, estaban buscando justamente esa fórmula de extraña pareja, que era la comedia que yo te comenté recién, que también era la que él hacía con Darín y que tenían esas peleas, que es como una pareja despareja de dos hombres que tienen caracteres muy diferentes, pero en el caso de Amigos son los amigos, la vuelta de tuerca era que tenían también una diferencia de edad, además de ser diferentes en su tipología, en su característica, en su forma de ser. La relación o el conflicto ahí nace con dos personas que son diferentes, con diferencia de edad y que se tienen que ir a vivir juntos, y a partir de ahí comienzan todos los conflictos que obviamente después de una tira tan larga que duró, si no me equivoco, 4 años, pues después tuvo un Canal 9, sí. obviamente que cuando uno genera tanta cantidad de capítulos, después la historia se va abriendo y van apareciendo otro tipo de conflictos u otras vertientes para que se pueda llevar adelante. Pero fue muy, muy efectiva porque lo demostró también, lo pudo mostrar a Carlín en toda su faceta, confirmó un poco lo que él venía insinuando como comediante en teatro, y en algunas tiras previas que también se emitieron en Telefe, antes de que fuera Telefe, en realidad en el viejo Canal 11, y que no anduvieron, una que se llamó El Mago, que duró muy poquito, y otra que no duró nada, creo que duró una semana, porque justo vino el cambio de canal, que si no recuerdo mal se llamaba Edgar Raqueta, donde Carlín también hacía ahí como un atorrante y ese tipo de personaje, que de algún modo eran la simiente del personaje de él, el personaje de Carlín, donde él impuso tantos latiguillos, esas formas que él tenía tan particulares y que estaban muy ligadas a su personalidad pública, porque en realidad en la vida privada él no era tan así, sino que él tomó muchas cosas de su hermano. Su hermano Andrés, de alguna manera, en la vida real era el Carlín, y él le robó cosas a la personalidad de su hermano para ponérselas al personaje. Pero el otro día vimos que en un documental hecho hace mucho tiempo en Telefe que él se hizo pasar por una clínica psiquiátrica cuando era empleado administrativo. Sí, sí, él tenía muy en claro que quería llegar, quería ser famoso, y estaba convencido de eso, y bueno, desde muy joven lo intentó, y bueno, apeló a todos los recursos posibles para lograr un lugar. Este, Eran graciosos también esos cuentos de él de sus primeros tiempos como actor, porque bueno, él decía que era muy duro, muy rígido, es algo habitual cuando uno comienza, de pronto no tenerle por ahí la disponibilidad física que se necesita, y entonces bueno, contaba las historias de un espectacular de televisión, que fue el primer programa que hizo, donde él trabajó en un clásico, Cumbres Borrascosas, y que los técnicos le decían que Pinocho se corra, le decían, ¿no? Como que era de madera, le decían que Pinocho se corra porque
estabas mal parado en la escena y le decían que era realmente una madera, ¿no? Y él se reía, de eso se reía mucho, se divertía contando mucho de ese tipo de historias. Dos preguntas sobre Amigos son los amigos. Él se va mal de Telefe porque le sacan parte del elenco y en la tercera temporada y media dicen que le ofrece Romay renovar quizás por menos dinero y que él no quiso, pese a que hasta Enzo Viena le dijo arreglá igual que nadie se va de un éxito. ¿Vos recordás todo esto? ¿Cómo fue? Sí, sí, él nos contó eso, él nos contó eso. Hablamos muchas veces del tema. Eh, Él tenía, y él lo contó, hay varias notas que aparecieron a raíz de la muerte donde él lo confirma eso. Él en ese momento de gran popularidad tenía una especie de persecución eh, que él mismo se había autoimpuesto, algo que tenía que ver con la fama, con la vanidad, con algún delirio que él había tenido ahí de perseguido, ¿no? Más que nada, él se sentía perseguido, sentía que siempre estaban queriendo perjudicar, y entonces él en Telefe se sintió como en un clima muy hostil, donde él sentía que todo lo querían perjudicar, que querían bajarle el nivel, querían bajarle el elenco, bajarle este, su éxito de alguna manera. Entonces él aceptó una oferta muy buena de Romay para ir a Canal 9, una oferta en ese momento millonaria, muy importante, y, y la estrategia de Telefe lo irritó mucho porque fue provocarle un desgaste. En la primera etapa lo que hizo Canal 11, Telefe, fue emitir en el mismo horario, el mismo día, los capítulos viejos de Amigos son los amigos. Entonces competía contra el mismo, que esto en ese momento a él lo irritó mucho, lo volvió loco, ¿no? Se enojó mucho con Yankelevich por esta especie de chicana, entre comillas, y después además, cuando ese efecto, digamos, ya se había desgastado, la segunda cosa que hizo Telefe fue poner frente a Carlina a los Simpson, que obviamente también fue una competencia muy fuerte, muy importante, y él no estaba eh, contento en Canal 9 con el desarrollo del programa el segundo año, y por Ah, eso lo decide bajar. Como bien dijiste vos, también el elenco no era el mismo, porque dentro de las estrategias de Telefe eh, para retenerlo o para debilitarlo, era una competencia en ese momento de canales abiertos que era muy, muy dura y muy despiadada. A muchos de los actores que trabajaban con Carlín, Telefe los contrató para otro programa, con ese sentido, bueno, de debilitar, por ejemplo, la barra de amigos de él, que era un grupo reducido en el que estaban Jorge Pacini y Gabriel Laborde, que decían dos personajes de sustento, de soporte. Ellos se quedaron en Telefe trabajando en Tate Show y no fueron con Carlina Canal 9. me parece que la madre también, ¿no? De Carlín, ¿puede ser? Y puede ser, sí, no lo tengo presente ahora, pero puede ser, sí. Ah, ¿pero él terminó feliz con el ciclo o no? Sí, 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 porque después dio como una vuelta de tuerca sobre eso, ¿no? Eso era muy en el momento de la competencia, en el momento que se estaba realizando el programa. Él es muy competitivo, una persona muy competitiva, y en ese momento obviamente lo afectó, pero después recogió todo lo bueno del programa. Cuando más pasaba el tiempo y nosotros lo vivimos en carne propia, todo lugar donde íbamos, había una gran cantidad de público que se acercaba, sobre todo de su club de fans o chicas que habían sido fanáticas de él y también varones porque tenía una gran relación con el público masculino, y todos partían siempre desde comentarle cosas de amigos son los amigos, llevarle fotos para que él les firme un autógrafo, y todas las apelaciones de sus frases, las muletillas, todo tenía que ver con amigos son los amigos, sobre todo cuando hicimos la obra esa extraña pareja 2 años, que el otro protagonista era Pablo Rago, así que ahí era inevitable que en todos lados se hablara de amigos son los amigos. Y el otro día nos costó un montón conseguir la escena donde dicen que Carlín lo hizo muy feliz cuando besa a Kaja Aleman. Me imagino que él se debe haber sentido orgulloso en la cancha de Boca, ¿no? Estaba muy contento con eso. Ese también era un tema que él lo comentaba muchísimo, porque él estaba realmente muy, muy metido en el tema de la escena, en que saliera bien, en la continuidad, porque era una escena donde no podían fallar, ya que obviamente toda la escenografía era real y todos los extras
eran extras reales, ¿no? Porque le usaron un partido real de Boca, la previa de un clásico, el público real, y se filmó dentro de la cancha con, digamos, en la previa del partido, entonces no tenían margen de error, ellos tenían que filmar de manera muy rápida. Además había todo un tema de derechos, que ahora no me acuerdo bien cómo era, pero tenían un tiempo límite porque después tenían los derechos, torneos y competencias para hacer la transmisión del partido. Entonces era una escena donde él no podía fallar y él sale, hace la escena que tenían que rodarla en una sola toma y la gente lo descubre, se da cuenta que es Carlín y lo empieza a ovacionar toda la hinchada de Boca. Era un momento donde había público de las dos hinchadas, lo vitorean las dos hinchadas, sobre todo la de Boca. Y él en ese momento no se da cuenta que le están cantando a él. Él, tan enfrascado en la escena, no advierte que lo cantan a él y Olivieri, que era el director, Carlos Olivieri, en un momento cuando terminan y dan el corte, le dice, ¿te das cuenta de lo que está gritando la hinchada? Y él no había reparado en eso. Cuando se dio cuenta que la hinchada le gritaba a él, nos contaba la vibración que le provocó orgánica, la emoción que le produjo, y él que siempre de alguna manera había tenido la fantasía de chico de ser futbolista, en ese momento confirmó que realmente hubiera sido algo sublime, porque ninguna ovación de teatro había sido parecida a esa, ¿no? Así que, y después tuvo otra situación que pasó también, este, que no fue del mismo tenor, pero que también él la comentaba mucho, vinculada al fútbol, tuvo que ver con una propuesta de la revista El Gráfico, en un clásico Boca River. En la revista le propuso hacer una nota a él con Pablo Rago, o sea, Pablo era hincha de River, es hincha de River, muy identificado también, y hacer uno de cada uno, ir al clásico. Y Pablo no fue, Pablo Rago lo dejó clavado. O sea, no se presentó a la nota, no fue, el periodista se quedó con Carlín solo, y en el momento que estaban por entrar a la platea, Carlín ve que entra Maradona con Claudia, y Diego lo invita a ir a la Popular de Boca, porque Diego quería vivir la experiencia de ver el partido desde la Popular. Así que esa foto también en estos días circuló y se vieron algunas imágenes porque aparecen en la Popular, en el medio de la Popular, Carlín, Diego y Claudia Maradona en un partido frente a River. Carlín, ¿alguna vez te comentó algo? Porque hubo algún programa de espectáculo, después que murió Carlín, que decía, le echaban la culpa a la esposa en ese momento de Yankelevich, a Cris Morena, de su ida de Telefe. ¿Eso pudo haber pasado algo? No, honestamente no, nunca hizo ninguna referencia, por lo menos que yo recuerde, a ese tema. Sí, lo que te dije antes, de competencia muy despiadada en ese momento de los canales, donde el rating era determinante y era sobre canales abiertos, o sea que la competencia era muy franca entre los 4 o 5 canales que se disputaban la grilla, te diría 4 porque siempre como que Atención Canal 7 estaba un poco fuera de la discusión. Entonces el hecho de que Romay, que quería de algún modo volver a tener la audiencia más importante con Canal 9, le haya hecho una oferta económica tan grande tanto a Pablo como a él para que pasaran a Canal 9, generó en Telefe todo un malestar y bueno, por eso esa estrategia de contragolpe que él lo tenía, en ese momento lo tuvo muy nervioso, muy perseguido y que lo mortificó en su momento, pero que después con el tiempo formó parte de una anécdota de su carrera que la veía también con cierta melancolía y lo contaba desde un lugar relajado y contando todas esas alternativas donde él se echaba la culpa en muchas de las cosas que habían pasado, en el sentido de que lo que te dije antes, que estaba tan embebido del éxito, tan pendiente de eso, que de algún modo se perdía de disfrutar cosas del día a día de ese programa que fue tan importante y tan emblemático. Eso fue lo más alto que vimos de Carlín en televisión, ¿no? Yo creo que sí, sí, tuvo otras propuestas que fueron interesantes, pero ahí es como que hace un pico porque como que consolida lo que yo te decía antes, las cosas que había insinuado en otros programas y que las puede categorizar. El Cholo Minelli del Rafa tenía algo de eso también, de esa impronta, pero como que la consagración masiva. Además, ese programa también fue al teatro, hicieron vacaciones con Pablo, hicieron vacaciones de invierno, vacaciones de verano. Fue un programa realmente muy masivo y
y a él le repercutió de manera muy importante en cuanto a su consagración popular, pero también, como él lo contaba, sin ningún empacho, y como lo hizo público, uno lo puede subrayar, el hecho de que también le generó problemas porque él no tuvo ahí la capacidad de poder disfrutar. Se quedó como muy enganchado en la parte competitiva y no logró darle tanta cabida a la parte del disfrute, que sí lo pudo hacer con el tiempo y con los años, sobre todo a raíz del gran cariño que la gente le testimoniaba. Bueno, ya vuelvo por el fútbol en un ratito, pero voy a otra de tus pasiones, Titanes en el Ring. ¿Pasan los años Sí. y sigue tan presente como siempre en vos? ¿Cómo es? Sí, sí, realmente hay como una especie de compromiso, dicho esto entre comillas, con los fanáticos. Como yo siempre generé corrientes de difusión del programa, o recuerdos, homenajes, o estuve siempre intentando eh, reivindicar la memoria del ciclo y de los personajes que por ahí pasaron, tengo una serie de seguidores y fanáticos del programa que de algún modo siempre están reclamando alguna novedad o generar contenidos, lo que no deja de ser difícil porque todo ya pasó, todo lo que estamos siempre haciendo son cosas que tienen que ver con distintas miradas, distintas interpretaciones, o sacarle lustre a alguna anécdota que ya hemos contado, o de pronto reversionar un hecho. Eh, pero bueno, la demanda es grande. Durante la pandemia tenía muchos pedidos de que hiciera todos los días un vivo con contenido de Titanes. No me dio para eso, la verdad que no tenía ganas de hacerlo, no quería centrarlo en mi imagen porque no me parecía que fuera este, ni el momento ni la forma, así que lo que sí hice para tratar de cumplir con esa expectativa fue publicar algo, o casi todos los días en Twitter, algún contenido novedoso, también entre comillas dicho esto, del programa, para los fanáticos, y reprisar algunos textos en Facebook, también en una página que tiene el libro que yo escribí en el año 2012 sobre Titanes en el Ring y Karadakian, y ahí todos los días también publico algún contenido. La mayoría de las cosas son eh, inéditas, en el sentido de que si es algo que ya conté en algún lado, está ampliado, o con más declaraciones, o con nuevos testimonios, o con fotos que nunca había publicado antes. Y de algún modo, de esta manera, vamos generando ese círculo virtuoso que completan los fanáticos, que siempre están aportando también datos, y fundamentalmente difundiendo los temas y mostrando una gran pasión por el programa. Cada vez son más, porque hay una cosa misteriosa, que es que se va trasladando el fenómeno, y muchos que en su momento eran padres y hoy son abuelos han logrado transmitirle el fenómeno a sus hijos, a sus nietos, y se va extendiendo de algún modo esa leyenda o esa mitología. Pero una cosa fue Titanes con Martín, incluso con Martín desde la platea viendo Titanes en el ring cuando no podía pelear, y lamentablemente después que se fue otra cosa, ¿no? Sí, hay como, tomando el programa de Titanes en el Ring con Martín vigente, yo te diría que hay tres etapas. Hay una que es muy larga y que es la menos eh, por ahí repetida hoy en día, porque obviamente muchos de aquellos fanáticos ya no están, y además no hay ningún registro televisivo, que es una temporada muy buena, que podríamos tomar un arco que va desde el año 62 al 68. Si bien el programa estuvo hasta el 69 de manera ininterrumpida, la segunda parte del 68 y el 69 no son tan buenos, no son tan fuertes. Después hay una segunda etapa que te diría que es muy buena, tiene algún registro, como la película del año 73, que es un aporte escaso o escueto, pero que es muy bueno, porque ahí se ven varias cosas que son interesantes porque no estaban en otro lado. Y eso te podría decir que obedece a la década del 70. Podríamos tomar del 72 al 77.
con algunos saltos porque tuvo el programa algunas prohibiciones del gobierno militar. Y después yo te diría que la tercera etapa fuerte es la del 82, que es la última etapa, el último año de Martín como luchador. Digamos, si bien era un hombre grande que ya tenía 60 años, estaba físicamente apto. El 83 es un año muy difícil de él, si bien está en pantalla, ya la enfermedad estaba causando estragos, él tenía diabetes y además tenía problemas coronarios y este, una serie de trastornos que había arrastrado durante muchísimos años, prácticamente desde antes de la televisión, había algunas secuelas que traía de distintas enfermedades, y que él en su condición de hombre fuerte y que se caracterizaba o se decía invencible, no le había dado mucha bolilla nunca a las enfermedades y siempre las tuvo como de costado, pero bueno, el 83 desencadena eh, en un ojo de gallo, en una uña y en un dedo de su pierna y termina siendo amputado en el 84. Te diría que esa del 82 es como el último hálito, digamos, triunfal de Martín y después aparece él en cámara en el año 88, en una referencia que hiciste recién, que el programa vuelve, pero es un año difícil también porque eh, él no solamente que no estaba en el ring, sino que es la primera vez que él cede la producción del programa. Tenía tanta gana de volver que aceptó un montón de condiciones que le impusieron y el programa estuvo muy por debajo de los niveles habituales. Tuvo algunos rebotes de emoción porque, bueno, fue muy emocionante verlo a Martín el primer programa que entró con su bastón canadiense que usaba para apoyarse por la pérdida de la pierna y él lo tiró Claro. en escena. El primer día lo tiró diciendo que teniendo titanes en el ring no necesitaba ningún otro apoyo y que él podía caminar. Fue un momento de gran emoción. Y después hubo algún grupo de luchadores que lo acompañaron en esa última patriada, un poco como agradecimiento, luchadores que habían sido importantes y que tuvieron como un último cuarto de hora, digamos, ahí en ese programa, pero en líneas generales fue un programa desparejo, con personajes que no estuvieron a la altura de la historia del ciclo. Y después ya todo lo otro que vino fue sin Martín, porque Martín muere en el año 91 y entre el 88 y el 91 no hubo programa al aire. Y después hubo algunas copias que fueron malas, ¿no? Sí, después hubo, dentro de la marca Titanes en el Ring, dentro de la misma franquicia, hubieron dos intentos, uno en el año 97, que estuvo Paulina Cardagian, su hija, vinculada al programa, a la producción del programa. Hubo otra también con Paulina en el año 2001, con el grupo Fénix en América, que tampoco, ninguna de las dos tuvieron demasiado éxito. Y ahora hace un tiempito a esta parte, un poco afectado por la pandemia, Paulina había vuelto a armar Titanes en el Ring con una distinta visión del programa, con perspectiva de género, con este, un nutrido grupo de luchadoras, con luchadores del movimiento LGTB, con distintas cosas que tienen que ver con la diversidad, con el momento que nos toca hoy vivir y creo, hasta que yo sé, estaba con alguna posibilidad de volver a tener un ciclo, pero bueno, la pandemia justo llegó en el momento donde había comenzado a hacer algunos shows, así que me imagino que la idea no se ha podido desarrollar y tal vez debe estar en lista de espera, aunque algunos de los festivales que hizo fueron filmados y los dieron a través de la plataforma Flow y también me parece que en TIC, así que tuvo algún tipo de repercusión o de reflejo televisivo. ¿A vos te queda algo en especial de Cardagian? Sí, mucho, mucho. Era verdaderamente un sabio. Hay muchas de las cosas que él dijo, comentó o me comentó la vez que tuve la oportunidad de charlar bastante con él, que me quedaron grabadas. Muchas de ellas en su momento yo no tuve la perspectiva o no entendía bien lo que me quería decir, pero con el tiempo, analizando mucho el programa, muchas historias, escribiendo el libro y ubicándome por ahí en otra postura o en otra posición, tomando distancia, realmente las he tomado como enseñanzas que no tienen que ver solo con el catch y ese programa, sino que son enseñanzas de vida. Era un tipo realmente muy carismático, muy creativo, con eh,
con una historia muy difícil, había sido un chico golpeado desde muy pequeño, con un padre brutal, de algún modo justificado, o él lo justificaba porque el papá había escapado del genocidio armenio, había sido un exiliado que había tenido que escapar para que no lo mataran, había pasado situaciones realmente muy duras. Delante de él habían masacrado a gran cantidad de compatriotas, los turcos, contaba historias de gente que habían decapitado por ahí en una fosa al lado de la suya y ese tipo de situaciones que evidentemente uno no se las puede imaginar. Y todo esto generó que el papá tuviera una personalidad muy difícil y que Martín fuera un chico golpeado, no solo él, sino que era un hogar con una desmesurada violencia de género, no solo verbal, sino que Martín contaba sobre el castigo que sufría de su mamá y sus hermanas. Y bueno, todo eso generaron en él una personalidad muy especial, ¿no? Una persona desconfiada, muy dura, difícil en algunas situaciones, muy avaro también, porque había tenido el papá siendo una persona que había logrado una buena posición económica aquí en Argentina, estaba tan obsesionado con la posibilidad de volver a ser pobre que no le brindaba a su familia una posibilidad económica. Todo esto generó también en Caradagian una relación muy especial con el dinero y bueno, todo un montón de cuestiones que transformaron a Martín en una persona muy especial. También fue un pibe de la calle, entonces tenía una enorme habilidad, olfateaba mucho los negocios, fue propietario de una carnicería ya con 8 años, un puesto que se llamaba El Negro, ahí en un lugar donde hoy está Canal 13, que se llamaba Proveedores del Sur, en el barrio de Constitución. Y fue un personaje de Buenos Aires muy famoso sin haber llegado a la televisión. Es decir, la televisión, que es muy difícil pensarlo hoy, ¿no? Pero sin redes sociales, sin medios, sin computadora y solamente siendo un luchador que hacía 3 funciones en el Luna Park y que salía en los diarios de vez en cuando, él logró convertirse en un personaje de Buenos Aires que paralizaba el tránsito, que donde él se movía generaba un hecho mediático para ese momento, y de algún modo también anticipó lo que después hacía Cassius Clay, o que hizo en la Argentina Buenavena, de hacer peleas públicas con sus rivales, las declaraciones altisonantes. Así que cuando él encontró la televisión como un vehículo para hacer eso masivo, era lógico que explotara de la manera que explotó, ¿no? Viéndolo en toda su trayectoria y viendo toda la película y no solo la foto, ¿no? Obviamente que para los que vivimos aquella generación, el más querido siempre fue Martín Caradagian. Pero hay algo de simpatía también de la gente por el ancho Rubén Buchele. Sí, Peuchele fue un personaje muy importante del programa. Eh, Rubén además también fue una persona muy particular. Eh, Fue un hombre que llegó a la capital desde una localidad vecina de 25 de Mayo, un pueblo pequeño. eh, Era un trabajador de campo, un chico del campo, su papá trabajaba en el campo, entonces tenía una formación, al igual que Martín, de mucha fuerza desde chico, trabajando con los tarros de leche, trabajando en el campo. La localidad se llama Ribeños, que queda muy cerquita ahí de 25 de Mayo, y él cuando se va a vivir con sus padres cerca de Vicente López, hace una vida totalmente silvestre. Él elige un camino de vida. En ese momento había unas playas ahí en la zona de Vicente López y Olivos. El Río de la Plata era todavía un lugar donde uno se podía bañar. Entonces había unas playas que eran muy concurridas. La más famosa se llamaba El Ancla. Y él ahí comenzó a desarrollarse físicamente como culturista, aprendió el tema de la lucha, trabajaba como estibador portuario dada su gran potencia física de vez en cuando, porque él contaba que era un trabajo que se pagaba muy bien, entonces él de pronto trabajaba una semana y podía vivir 3 meses haciendo lo que a él le gustaba, que era dedicarse a cultivar su físico, y se quedó a vivir ahí. Después siempre vivió ahí, alrededor del río. Todo lo que lo conocimos en esa zona que era muy especial, viviendo en una casilla donde durante muchos años no tuvieron ni agua ni electricidad, era con la bomba de agua y viviendo
aún casi te diría que en los 80, como si fuera la Argentina de los años 50, por una elección, ¿no? Por una forma de vivir, ¿Sí? sin presiones, sin obligaciones y estando en contacto con la naturaleza. Y ese lugar es muy particular porque ahí surgieron muchísimos luchadores. Había mucha gente que iba al río, a esas playas, y que tenían justamente predilección por el entrenamiento físico, por los deportes, y que encontraron en la lucha, gente que venía de la acrobacia también, o del boxeo, encontraron en la lucha libre un lugar donde podían combinar eh, su vocación deportiva y también algún afán artístico. Podían combinarlo ahí. Y bueno, Pauchele fue un personaje muy particular, romántico, muy bohemio de una época y transformado en una figura por Titanes en el Ring, porque él no era tan carismático como Martín tal vez, era más tímido, le costaba enfrentar al público a cara descubierta. De hecho, Rubén siempre contaba que los momentos de mayor felicidad de él dentro del catch, en lo interior, en lo interno, los vivió trabajando de malo como enmascarado, hizo durante varios años La Momia Negra, y eso lo divertía mucho porque estando sin poner la cara, digamos, estando escondido detrás de un disfraz, se sentía desinhibido y podía dar rienda suelta a muchos aspectos de su personalidad que el personaje del campeón argentino, noble, limpio, caballeresco, no podía hacer. ¿Él fue el que crea Lucha Libre, Lucha Fuerte? Lucha Fuerte sí, fue un programa de competencia de Titanes en el Ring que tuvo una edición previa a la que tuvo a Pauchele como líder, y después en 2 o 3 oportunidades lo tuvo a Rubén un poco como la figura, y en un momento fue competencia directa de Titanes en el Ring cuando hablábamos recién que Martín había dejado de luchar, que había tenido el problema con la pierna, y cuando vuelve a la televisión se tiene que enfrentar con Lucha Fuerte, que estaba muy instalado en ese momento en la pantalla de Canal 2 como un programa importante, y compitieron mano a mano, por decirlo de alguna forma, yendo en el mismo día y en el mismo horario, en una etapa muy breve, pero llegaron a competir los dos programas. Pero no hubo mala intención, te quería preguntar, ¿no? No, yo creo que tuvo que ver con un momento donde Titanes no estaba en pantalla y obviamente los luchadores querían trabajar y generaban su espacio. En ese sentido, Karadagian siempre decía que cuando él no trabajaba, entendía perfectamente que los luchadores se generaron el trabajo y fueran a trabajar a otro lado. A él le molestaba mucho, o los trataba de traidores, aquellos luchadores que, estando en Titanes en el Ring, de pronto buscaban una diáspora, una discusión o un motivo controversial para hacer algo paralelo al mismo tiempo, usando el nombre de Titanes en el Ring. Pasaba mucho. Había trucks que usaban la marca Titanes en el Ring, el disco Titanes en el Ring, muchos de los personajes de Titanes en el Ring, no estando Karadagian, y muchas veces la gente en esos momentos de gran popularidad no lograba distinguir si era o no era el programa, y obviamente concurrían y iban a ver las funciones, le compraban entradas. Siempre eran proyectos que no duraban porque obviamente no estaban ni Karadagian, ni Di Sarli, ni los pilares del programa, pero sí existió, fue algo que fue notorio. Inclusive en algunos momentos llegó a haber muchísimas troupes al mismo tiempo y muchas de ellas trabajaban con el nombre de Titanes en el Ring. Eso sí, a él lo fastidiaba mucho, lo enojaba bastante, y de alguna manera los combatía desde la televisión, teniendo la tele, cuando Di Sarli patentó aquella frase tan famosa en el tiempo, que fue que si no está Martín Karadagian, no son los auténticos Titanes en el Ring. Lo último de éxito, estoy recordando ahora, me parece que fue algo Osvaldo Príncipe y Uni en Telefe, ¿puede ser? Sí, ese programa fue muy, muy exitoso, duró bastante tiempo, tuvo 2 películas, tuvo muchas funciones en el Luna Park, 100% lucha. Yo honestamente no lo seguí, no lo conozco demasiado el programa, pero sí, fue muy exitoso, tuvo mérito, anduvo muy bien, y el personaje, digamos, más emblemático de ahí fue un personaje surgido de la escuela es como una vertiente de Titanes que se llamó ahí Vicente Viloni, en la vida real se llama Adrián Fernández y fue un luchador formado en la última etapa de Titanes en el ring, inclusive llegó a trabajar en Titanes como Mr. Moto en el año 2001.
él fue de alguna manera el personaje más carismático de esa troupe. Recién hablaste sobre cómo era Martín con el dinero y todo lo demás. Todos los líos que hubo últimamente de juicios hacia Titanes en el ring, ¿vos cómo lo viviste? ¿Con dolor? ¿Qué sensación te causó? Sí, la sensación siempre fue fea, fue desagradable. Yo en el libro y en otras intervenciones que tuve públicas y demás, siempre fue un tema que lo intenté obviar o no tomar partido porque interpreto que cuando tiene que ver con eh, temas jubilatorios o previsionales o ese tipo de cuestiones, es algo muy personal y muy respetable para la persona que tiene el reclamo. Pero en este caso, pasado el tiempo, se fue deformando. Esto nació como una situación legítima, digamos, o por lo menos entendible, de un grupo de personas que trabajaron en Titanes en el RIN y que obviamente cuando comenzó Titanes eh, se trabajaba de otra forma, no era un trabajo con relación de dependencia, eran de algún modo jornaleros, cobraban por lucha, entonces era un momento distinto de las leyes previsionales, no tenían aporte jubilatorio, y en ese primer reclamo me parece que les asistía un legítimo derecho, por lo menos una inquietud, un interés que estaba eh, bien orientado. Y en esa primera etapa, Cardagian, incluso en vida, todavía vivía Martínez, te dieron respuesta a esa situación en muchos de los casos. Después lo que pasó que se empezó a deformar porque comenzaron a aparecer actores que no habían estado en Titanes en el Ring, gente que no había estado vinculada al programa, que se inventó un pasado, que se inventó que había trabajado y que intentó accionar aprovechando o valiéndose de la buena fe de testigos eh, a veces pagos y a veces simplemente engañados en su buena fe, para tratar de convalidar que estuvieron en el programa cuando no lo estuvieron. Y esto generó una gran deformación después, el tema se fue para cualquier lado y empezaron a aparecer cosas muy injustas de gente que uno sabía perfectamente que no había estado en el ciclo, no había sido parte y que hacía reclamos que obviamente no tenían ninguna validez. De todas maneras, como te digo antes, como es un tema que atañe a la vida personal, yo no me quise meter demasiado, no lo profundicé ni he tomado partido. Bueno, pero podés aclararnos, aunque sea, porque hubo mucho misterio por ese lado. Recién dijiste que la momia negra en algunos años fue de Rubén Pauchele. La momia blanca, ¿quién fue? Mira, la momia blanca tuvo varios intérpretes. El primero era el luchador Iván Kowalski, era su otro personaje, se llamaba Eugenio Sieduk. Fue una persona que terminó en Titanes y con los años tuvo un accidente trágico. Falleció arrollado por un camión cuando bajaba de un colectivo de luchar en la zona de Camino Negro, al sur de la capital federal, cerca de Monte Grande. Ese fue el primer intérprete. Después el intérprete que le da la personalidad definitiva, la momia, arrastrar la pierna izquierda, el punto débil en su columna vertebral, esa respiración pronunciada con las vendas de la cara que hace que se mueva la venda de la boca. Todo ese tipo de cosas las hizo Enrique de Dos Santos, que hacía además el personaje del gitano Ivanov. También en esta, te remarqué antes lo de Eugenio porque también murió de una manera trágica, de algún modo generó como un sino trágico de la momia, porque también murió en un accidente de auto, decapitado, se metieron en un choque frontal, volviendo de luchar, se metieron debajo de un Chevrolet, venía en un auto chiquito, en un Fiat 1500. Ese fue el segundo intérprete de la momia. Y después el tercero, te diría que por una cuestión de tiempo, el que más la hizo fue Juan Figueroa, que es el luchador que ha aparecido últimamente en muchas notas, a cara descubierta, develando de algún modo la identidad de la momia a pedido de la hija de Cardagian, por esto que hablábamos antes de tantos impostores o gente que ha tomado el lugar o se ha aprovechado que eran personajes enmascarados para decir que ellos eran los que lo interpretaban y no era verdad. Básicamente esos tres fueron los que la hicieron Titanes en el ring, aunque después ocasionalmente hubo algunos otros luchadores que de pronto hicieron algunas funciones porque también pasaba que se daba la situación, por ejemplo, que si se comenzaba a comentar que la momia era el gitano Ivanov, Martín lo primero que hacía, el otro programa, cuando escuchaba el rumor,
hacía pelear a la momia con el gitano Ivanov. Y entonces en ese momento había otro luchador que reemplazaba al supuesto intérprete para generar justamente el misterio y seguir con tratando de no develar la identidad del personaje. Ahí está. De Cardagian me decías recién que guardás recuerdo. ¿Extrañás algo en especial también? Yo creo que ahí la situación tiene que ver con una evocación y con la melancolía, porque me da la sensación que es algo que no es transportable, no, fue un programa muy bueno para su momento. Creo que hoy, dadas las circunstancias, habría que pensarlo de una manera muy diferente, habría que plantear otra puesta en escena, otro formato, utilizar los soportes que existen de alguna manera. Interpreto que Paulina está en esa búsqueda, que no es fácil, pero lo que sí me parece es que si a Cartagena le hubiera tocado actuar en esta época, dada su sagacidad y su ingenio y su creatividad, hubiera encontrado una forma de que esa emoción, de que este personaje de esa carnadura o de esa importancia tuvieran también un momento de relieve, aunque creo que no hubiera sido una tarea fácil, ¿no? ¿Te llevas bien con ella? ¿Tenés trato con Paulina? Sí, tengo un trato respetuoso, no la veo mucho. Hemos compartido últimamente algunas entrevistas, algunas notas, cuando hay alguna fecha eh, importante o emblemática del programa. Hace un tiempo antes de la pandemia, ya hace como un año o un poquito más, estuvimos en Radio Nacional invitados en un programa juntos, haciendo una entrevista. Y sí, yo le tengo mucho respeto y mucho afecto. Y es la única heredera del campeón del mundo, así que bien hace en defender también los derechos del programa, los derechos de la marca y de velar por la memoria de su papá. Bueno, ahora sí, te vuelvo a llevar al fútbol. Como presidente de Canuelas, como hincha del fútbol, se cumplió ayer, antes de ayer, un mes de la muerte de Maradona. ¿Qué opinión Sí. te deja? Y eh, es muy difícil sustraerse de lo emocional, ¿no? De algún modo, eh, lo que te dije antes con Carlín, también para la figura de Diego, porque cada video, cada homenaje que vemos, cada situación que uno recupera en estos días cuando uno vuelve a ver un tape que ya vio, pero lo encuentra algo distinto, que se va como reinventando, te genera siempre una situación o una sonrisa o una emoción. Es un personaje muy emocional, es muy difícil ver algo de él y no conmoverse. Eh, Parece mentira que estés muerto, uno lo habla generalmente, veo que a todos les pasa en presente, como si estuviera presente, y que creo que lo está de algún modo. Eh, y bueno, un personaje que supera toda posibilidad de explicación y cualquier tipo de calificativo, elogio que uno quiera hacer. El otro día hubo un programa a raíz de esto que contás del mes C5N que me gustó mucho, que lo vi parcialmente porque no lo pude ver en vivo, lo tuve que ver grabado y no estaba grabado en su integridad, estaba por partes fraccionado, pero que ahí había personas que tienen mucho más conocimiento sobre el personaje que la que tengo yo y que de algún modo transitaban por todas estas situaciones, ¿no? Un personaje que hizo Víctor Hugo, un programa que hizo Víctor Hugo y con Apo Cherquisvialo, Daniel Arcucci y el profe Signorini, justamente evocando el mes del fallecimiento de Diego. La última, entonces, en Canuelas, ¿tenés algún objetivo primordial, algo que te preocupe ahora? Sí, en lo estrictamente deportivo, estamos jugando la definición del torneo. Cañuelas nunca estuvo en primera B. Tenemos mucha ilusión con el ascenso. Pensamos que va a ser algo muy importante para el club, no solo como un hito deportivo, sino que nos da la sensación que nos va a mover bastante el avispero también interno, nos va a generar una activación diferente.
y teniendo en cuenta que va a ser un año donde la primera B no va a tener descenso, también te permite enfrentar, si se da esta situación, un proyecto que nosotros tenemos en marcha, de continuarlo, de no cometer locuras, de seguir apostando a la formación de los juveniles, y después en líneas generales del club en otros ámbitos también, bueno, seguir creciendo en este año desde todo punto de vista. Estamos embarcados en algunas reformas de edilicias, necesitamos más, el club está limitado en algunas cuestiones que tienen que ver con el espacio, así que tenemos que crecer para poder desarrollar algunas de las actividades que estamos llevando a cabo, y después estamos muy involucrados con todo el tema que tiene que ver con la Secretaría de Género y Diversidad, porque obviamente como todo club, con muchos años, vamos a cumplir el 1 de enero 110 años, y con una conformación prácticamente vinculada estrictamente al fútbol. Fue el primer deporte del club, fue el deporte que le dio origen, y llevamos 110 años de una mirada y una concepción de fútbol machista. Obviamente que cambiar todos estos paradigmas lleva tiempo, necesitamos todos aprender, formarnos, y estamos trabajando en eso. Vamos a implementar a partir de marzo la ley Micaela, que felizmente va a ser obligatoria en todos los clubes. Creo que nos va a dar un gran espaldarazo y un marco para poder desarrollar toda la actividad, y estamos muy enfocados también en el fútbol femenino, porque el año pasado nos inscribimos en AFA, estamos compitiendo en Primera C, hicimos un lindo campeonato y estamos muy motivados para mejorar ese primer campeonato e intentar también subir una categoría, si podemos, dentro del fútbol femenino, ya que es un campeonato que es muy atractivo, con la incorporación este año de Newell's Old Boys de Rosario, y con todos los equipos que están, para intentar también justamente generar un sismo y un movimiento dentro del club que nos permita incorporar muchas jugadoras en el futuro. Te agradezco mucho por la nota, muy amable. No, de nada, un placer. Te mando un abrazo grande. Gracias y felices fiestas, muy amable. Gracias, Gustavo. Buen año, lo mejor. Gracias.